Guatevisión presenta. Y yo explico por qué me pasó eso. La verdad que no me recuerdo con todas las cosas que pasó. Ajá. ¿Cómo venía usted? Sí, venía bien, pues nunca pensé las cosas que iban a pasar. Kilómetro 18 de la ruta interamericana, el escenario de un aparatoso accidente que dejó varios heridos y hasta el momento 7 personas sin vida. Testigos del fatal accidente graban y vuelven viral este video protagonizado por una unidad de transporte pesado. Verde que el pick-up gris que está encima del otro carro pasó sobre mi carro y que a mí no me pasara nada, verdaderamente es Dios. Uno de los tantos testimonios, la de, en este caso, una familia con un taxista que narra cómo sobrevivió la tragedia en la ruta interamericana, contando aquel dolor que vio al observar las imágenes. Emite autoprocesamiento por el delito especulado únicamente en contra del expresidente de la República de Guatemala, Álvaro Colón Caballeros, y su exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes. Expresidente Álvaro Colom y 12 exfuncionarios de gobierno quedan ligados a proceso penal por el caso transurbano. Él va a defender el caso y se van a dar cuenta de la población que todo lo que se dice es falso. Para empezar, quiero decirles que se habla de un caso de la familia Melgar Padilla. Yo quiero contarles que este caso es un caso de la familia Melgar. Diputado Herbert Melgar Padilla rompe el silencio y defiende a su hermano de los señalamientos de la CICIG y el Ministerio Público. Tenemos noticias del mundo. La ola de frío que está afectando a Europa deja hasta el momento más de 50 fallecidos. Comicios presidenciales en Venezuela se realizarán la segunda quincena de mayo y no el 22 de abril, como estaba previsto. Hablamos del deporte a 2 jornadas para el final de la primera vuelta de la liga. Shela y Guastatoya dan de baja a jugadores. Le contamos por qué. Barcelona termina con empate a un gol en el campo del equipo Las Palmas en el partido de la Liga Española. En noticias del mundo del espectáculo, este domingo llega la premiación cinematográfica más importante del año, los premios Oscar. Tema del día, obviamente, la tragedia que ayer se vivía. Muchos preguntan, ¿una tragedia que se podría haber evitado este mortal accidente que tuvo un presagio 288 días atrás? Le contamos por qué y usted podrá opinar esta mañana a través de redes sociales. Esto es Viva la Noticia. Amigos, buenos días, bienvenidos a Viva la Noticia. Arrancamos un nuevo programa como siempre, saludándolos en este viernes 2 de marzo del año 2018 y enviándole, por supuesto, nuestro más sentido pésame a todos los familiares de las víctimas de esta tragedia ocurrida ayer en Misco. Ya estaremos hablando todos los detalles, lo que ha sucedido en las últimas horas en torno a esta tragedia y tenemos que brindarles también más información. Empezar este viernes con la temperatura para ver qué está pasando esta mañana y cómo se va a comportar, que es un poco el indicador de lo que puede llegar a ocurrir el resto de la jornada. Ahí lo tiene usted en pantalla, 16 grados centígrados es la temperatura que está en este momento afectando la ciudad de Guatemala y la meseta central en general con cielos parcialmente nublados. Bueno, tremendas las imágenes que comenzaban ayer a circular en redes sociales. Es uno de los temas más importantes, por supuesto, que nos va a ocupar, además del dolor que ha generado para toda la sociedad guatemalteca la pérdida de estas familias
inocentes en todo el caos que se ocasionaba ayer por este terrible accidente. Recordemos que el 17 de mayo del año pasado un camión colisionó contra varios vehículos en el kilómetro 18 de la ruta interamericana en el puente de San Cristóbal. Ayer, 288 días después, ocurrió otro accidente protagonizado por un vehículo pesado, pero esta vez la causa trágica deja 7 personas muertas, 21 personas heridas y el temor a que esto vuelva a ocurrir. Lamentablemente este mortal accidente se daba en una hora donde hay muchísimo movimiento vehicular, aunque esta es una ruta donde hay mucho movimiento vehicular. El tráiler transportaba material para fabricar productos de limpieza y causó este accidente colectivo en el kilómetro 18.3 de la ruta interamericana en jurisdicción de Misco, y se presume, entre otras cosas, aunque todavía no se ha dicho que esta sea la causa real, el exceso de velocidad y la falta de frenos que fueron la causa de este percance. Esto se daba alrededor de la 1 de la tarde y socorristas tuvieron que utilizar equipo hidráulico para rescatar los cuerpos de 6 de las víctimas y a los múltiples heridos, quienes permanecían atrapados entre los vehículos destruidos. Los socorristas trasladaron a las personas afectadas al Hospital Roosevelt y a la emergencia del IGS con golpes, fracturas, otro tipo de heridas graves, por lo que el número de víctimas mortales podría incrementarse en las próximas horas. Un video difundido ayer muestra cómo el tráiler recorre la vía a gran velocidad. El piloto del tráiler, Patricio Rodríguez Jerónimo, de 39 años, explicaba que el accidente ocurrió porque el automotor se quedó sin frenos. Y aquí empieza la cadena de responsabilidades, del exceso de velocidad, del mantenimiento que se le da a estos vehículos, del control de las unidades de tránsito sobre quiénes o no quienes pueden circular en este tipo de vías. Rodríguez, el conductor con golpes superficiales, fue atendido en el Hospital Roosevelt y luego conducido a la torre de tribunales porque el tráiler que se dirigía a la zona 1 de Misco iba cargado con material para la fabricación de productos de limpieza y esta persona está fuera de peligro. El paso vehicular hacia la ciudad de Guatemala estuvo cerrado durante 12 horas, mientras peritos del Ministerio Público recababan indicios para la investigación de las posibles causas de este accidente. Alrededor de la 1 de la mañana de hoy viernes fue habilitado el tránsito hacia la calzada Roosevelt después de que las grúas finalizaron de movilizar los vehículos involucrados y trabajadores municipales limpiaron el combustible derramado. Esto era lo que informaba Provial. No dejamos de asombrarnos al ver esta tragedia, escenas dantescas, las que se vivían ayer. Ya vamos a escuchar en instantes todos los testimonios de lo que pasaba, pero no podíamos dejar de empezar este noticiero con toda la información, obviamente. E insistimos enviando nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a todas las víctimas inocentes de esta terrible tragedia. Ya hablaremos más de este tema. Mientras tanto, tenemos que salir a las calles para usted, que este viernes está a punto de salir a su jornada diaria. Vamos a ver qué está pasando a esta hora justamente en este lugar. Este era el punto central, el ingreso a Ciudad San Cristóbal por Calzada Roosevelt, el lugar donde ayer justamente estas imágenes mostraban a este camión, ahorita circulando afortunadamente todo con normalidad, la misma carga vehicular de todos los días, pero este es el punto y la cámara que gracias a Mixtra todos los días nos permite ver qué ocurre en este lugar. Efectivamente, procedente de la ruta interamericana, todas las personas que se dirigen a la calzada Roosevelt, que quieren ingresar a la ciudad de Guatemala, este es el paso a desnivel que se utiliza en donde en mayo del año pasado también se registraba ese accidente que no resultaba con víctimas mortales. En esta ocasión se vive una tragedia. Precaución y respeto a las leyes del tránsito y más control de las autoridades. Este es uno de los temas que más se ha exigido a través de redes sociales. Seguimos repasando lo que ocurre en otros puntos de las cámaras y vamos al final de la calzada Roosevelt, donde estamos observando también parte de lo que ocurre. Es el kilómetro 21, ruta a occidente, justamente el que estamos viendo a continuación. Parte de los vehículos que van a encontrarse con el paso a desnivel más adelante, ahí lo tiene usted en pantalla, no alcanza el congestionamiento a este punto. Seguimos el recorrido a esta hora de la mañana en la calzada Doroteo Guamuch Flores, donde hay muy poco movimiento vehicular. Estamos dándole el reporte, ya llega Dalia Santos en instantes, nada más para contarnos lo que está pasando en otros lugares que, bueno, obviamente hoy se verán con mucha carga vehicular. Vemos la entrada a Misco justamente ya con un carril reversible habilitado. Hay mucho tránsito vehicular. Es viernes, es inicio de mes. Sabemos que la condición se complica en la ciudad. Puente Jorge Surqué también totalmente colapsado por la cantidad de vehículos que muy tempranito se están moviendo en ese lugar. Ahí tenemos parte de la información que estamos compartiendo con ustedes esta mañana y nos vamos a otro lugar de la ciudad. Así rapidito nos metemos a la zona del polideportivo.
Ahí lo tiene usted en pantalla, hay bastante afluencia vehicular, es característico también en este punto a esta hora de la mañana para que usted tome su tiempo en consideración. Seguimos recorriendo algunos otros lugares y este es el paso a desnivel a Pinares, también en Ciudad San Cristóbal, totalmente colapsado y como estamos observando, movimiento muy pero muy lento. Así que atención con esta información y por favor a todos los que nos están escuchando, está por salir, no se olvide de limitar y respetar la velocidad indicada para cada una de las arterias de circulación. Hablamos de las personas también que se dirigen hacia las Charcas, hacia la 35 calle de la zona 11 capitalina, saliendo de San Cristóbal, está avanzando, es característico que sí haya pues afluencia vehicular, pero avanza, es lo que está pasando también al final de Calzada Roosevelt, usted lo puede ver con carril reversible ya activado. Ahí sí tenemos el final de la Calzada Roosevelt, como estamos observando, Molino Las Flores, bueno, todos estos movimientos bastante fuertes en materia vehicular, en instantes todo el repaso de la tragedia ocurrida ayer en la ruta interamericana. Volvemos a Calzada Roosevelt que muestra movimiento normal esta mañana. Ahí tiene usted imágenes a la altura del edificio Tikal Futura. Es justamente imágenes en vivo y en directo las que le presentamos. Nos vamos hasta el kilómetro 9, carretera El Salvador, tráfico fluyendo sin problema. Obviamente la iluminación y el reflejo de la cámara no nos permite visualizar, pero lo que sí nos anticipan las autoridades de esa jurisdicción es que el tránsito está fluyendo sin problema en ambos sentidos. Ahí lo ve usted entonces a esta hora de la mañana, son las 5:56. ¿Qué pasa en la Cargadita calle la Martí? Sí, bastante cargada desde temprano, ya con el carril reversible que también está bastante congestionado, para que usted tome su tiempo en consideración. Antes de meternos de lleno en el tema de la tragedia ocurrida ayer en la ruta interamericana con varios puntos importantes, tenemos que empezar a repasar algunos temas informativos que obviamente hay que comentar y que son de la realidad de las noticias de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y nos vamos a enfocar en el caso de Manuel Valdizón, qué es lo que está pasando con sus bienes que, como sabemos, han sido investigados en los últimos días acá en Guatemala. Vamos a empezar hablando entonces y haciendo un recorrido rápido por las noticias y sí, al menos 39 bienes inmuebles y 20 vehículos vinculados con Manuel Valdizón han quedado inmovilizados por el Ministerio Público como parte de la investigación por el caso Odebrecht. El Ministerio Público informó que la Unidad de Extinción de Dominio efectúa la investigación de los inmuebles ubicados en Petén, Alta Verapaz y Guatemala. Recordemos que Valdizón, ex candidato presidencial, está detenido en el Centro de Procesamiento Chrome en Miami, Florida, luego de haber sido señalado por el Ministerio Público y la CICIG de haber recibido el pago de sobornos por parte de la conductora Odebrecht, junto al también ex candidato a la presidencia Alejandro Sinibaldi. En enero último, el Ministerio Público allanó la Casa Praga, una mansión en la ruta Santa Elena Varillas, vía Canales, en la que se encontraron muebles de lujo, 14 vehículos, armas y dinero en efectivo. Debemos recordar que también, además de estos artículos de lujo que se conocían, se encontraron cuadros, muebles de maderas preciosas, ajedrez de alta gama, una colección de 19 piezas prehispánicas que fueron puestas a disposición de la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura, cuyo personal va a determinar su origen porque muchos aseguran que podría tratarse de alguno de los lugares de Petén, que son reservados obviamente y preservados, pero hay una gran investigación que pesa sobre el ex candidato Manuel Valdizón. Bueno, hablando de candidatos, ex candidatos y quienes fueron presidentes con este otro caso escandaloso, el caso Transurbano, ayer se tomaba una decisión ya por parte de la justicia, Verónica. Hablamos del expresidente Álvaro Colom y exintegrantes de su gabinete de gobierno que fueron ligados a proceso penal luego de que los argumentos fueran presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad durante la audiencia de primera declaración en el juzgado 11º de primera instancia penal. Así lo informaba el Ministerio Público y de acuerdo con la investigación y lo que la MP y la CICIG han observado, los exfuncionarios son señalados en el caso Transurbano por supuestamente incurrir en irregularidades con la suscripción de un acuerdo que le da vida a la implementación de un nuevo servicio de autobuses que funciona en el departamento de Guatemala actualmente. El exmandatario y exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, quedaron sujetos al proceso por los delitos de peculado y fraude, el exsecretario privado Gustavo Alejos por lavado de dinero u otros activos y fraude, en tanto que el resto de exministros por el ilícito de fraude. En el caso Transurbano hay una revisión muy minuciosa de los eventos ocurridos de diciembre del 2008 cuando la Comisión de Fortalecimiento del Transporte tomó la decisión de implementar el sistema prepago en buses de la ciudad capital. Ahí arranca la investigación. Y esta reconstruye, además examina los mecanismos legales fraudulentos utilizados por agentes públicos y privados para lograr la sustracción de $35 millones al Estado de Guatemala. Bueno, quedan ligados a proceso entonces, ahí vemos cuando está escuchando la resolución del juez, el expresidente de la República, Álvaro Colom, acompañado en esta oportunidad, bueno, por todos aquellos que de una u otra manera están sospechados e investigados por este caso que aún se está investigando.
Falta un minuto para las 6 de la mañana y vamos a retomar nuevamente las imágenes y esta verdadera tragedia. Con esto abríamos hace algunos minutos nuestro informativo de este tráiler que chocó contra 24 vehículos en el kilómetro 18 de la ruta interamericana San Cristóbal-Misco y dejó al menos 7 muertos, dentro de ellos 2 menores de edad y más de 23 heridos. Socorristas trabajaban para rescatar a varias personas que quedaron atrapadas dentro de los vehículos y las trasladaron a varios centros asistenciales. Autoridades de tránsito indicaron que el paso desde el occidente hacia la capital quedó bloqueado por varias horas, en donde también se reportaron complicaciones en el tránsito hacia el occidente del país, ya que los automovilistas descendieron la velocidad para observar lo ocurrido. Preliminarmente se daba a conocer que un tráiler que se conducía a excesiva velocidad no pudo frenar y chocaba contra 17 vehículos. La mayoría de las víctimas se trasladaban en un pick-up y en un microbús. A los conductores que se desplazaban por la ruta interamericana se les pide ceder el paso a las unidades de emergencia. Mientras tanto, el ministro de Salud, Carlos Soto, informaba que todos los pacientes ingresados al Hospital Roosevelt con serias heridas estaban estables. A su vez señaló que se atendieron y evaluaron realizándoles exámenes. Afortunadamente, la mayoría de ingresados no eran con heridas graves. Le queremos comentar que el 19 de mayo del 2017, como comentamos, otro accidente en el mismo lugar se produjo, el cual ocasionó que un tráiler justamente chocara contra 14 vehículos y dejara en aquella oportunidad el saldo de 14 personas heridas. El incidente ocurrió en el carril que del occidente se dirige a la ciudad de Guatemala, pero varios vehículos saltaron el arriate central y quedaron entre los carriles con ruta a San Lucas, Zacatepeques. Personas y analistas en temas de seguridad vial señalan que muchas veces la irresponsabilidad de mantenimiento adecuado de las unidades de transporte, la falta de educación vial son las principales causas de este tipo de tragedias. Y bueno, por eso hoy abrimos las redes sociales y la pregunta está vinculada a este tema. Queremos que usted participe y que nos comente cuál es su opinión al respecto y justamente queremos invitarle entonces a que participe. ¿Cómo cataloga el control que se realiza al transporte pesado para evitar tragedias viales? Bueno, regular o malo, con el hashtag BLN Tragedia Vial. Usted puede dejar comentario completo en Twitter, también en Facebook está posteada nuestra pregunta para que podamos leer su opinión. Antes de pasar al clima y ya entrar en profundidad con toda la crónica de lo que ocurrió ayer, vamos rápidamente a hacer un recorrido. Usted que está por salir de casa y quiere enterarse de lo que ocurre en el mundo. ¿Qué está pasando con esta ola de frío que está afectando mayor parte de Europa? Bueno, ha dejado hasta el momento más de 50 fallecidos. Aeropuertos, servicios ferroviarios y la vida cotidiana de cientos de millones de personas seguían perturbados. Las grandes nevadas han provocado bloqueos de carreteras y dejaron a miles de conductores aislados, mientras que parte de las escuelas se vieron obligadas a cerrar. El frente frío de origen siberiano ha sido apodado la bestia del este en Gran Bretaña, el oso siberiano en Holanda y el cañón de nieve en Suecia. Bueno, efectivamente, de acuerdo a la información que tenemos y a estas imágenes, en Gran Bretaña la tormenta Emma parecía prepararse para chocar con el frío siberiano, lo que causaría más nevadas y temperaturas extremadamente bajas. Suiza ha visto en los últimos días cómo las temperaturas han caído casi menos 40 grados centígrados en las zonas montañosas más altas. En el suroeste de Inglaterra, en el sur de Gales y Escocia, fue decretado una alerta roja por clima extremo que incluye riesgo de muerte, daños generalizados e interrupciones de los transportes. Refugios de emergencia en París para 3.000 personas sin techo. Las agencias meteorológicas pronostican que el frío va a continuar por varias semanas más en distintos lugares de Europa. Y nos vamos del frío europeo al calor de los comicios en Venezuela. Y es que se han trasladado del mes de abril a la segunda quincena de mayo. Esto es lo que anunciaba el Consejo Nacional Electoral. Le queremos comentar que además ese mismo día se elegirán los consejos legislativos regionales. El acuerdo fue suscrito por el gobierno y el opositor Henry Falcón, quien se inscribió como candidato a la presidencia pese a la negativa de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, que alega carencia de garantías electorales. Le queremos comentar que el presidente Maduro buscará la reelección en los comicios, cuya inscripción de postulantes concluyó este jueves y es posible que las elecciones se realicen con los 6 candidatos ya inscritos, Maduro, Falcón y otros 4 postulantes prácticamente desconocidos. Según el pacto, se pedirá una delegación de observación electoral a la ONU, así como a otras instancias internacionales. Le queremos comentar que las partes acordaron también la realización de auditorías y se ha permitido, la vigilancia internacional en unos comicios que la mayoría se aseguran estarían teñidos por el fraude.
Una más antes de pasar al clima y volver a retomar el tema de la tragedia ayer en la ruta interamericana. Nos vamos rápidamente hasta Alemania, en donde se ha retomado el caso de, el ataque yihadista que causó un muerto y 6 heridos en Hamburgo. Usted recordará, en julio del 2017, y la justicia alemana condenó entonces ayer a cadena perpetua a este solicitante de asilo palestino. Le queremos comentar que en julio del 2017, Alau entró en un supermercado de Hamburgo, tomó un cuchillo con una hoja de 20 centímetros en un estante y mató a un cliente de 50 años. Se dio a la fuga, hirió a otras 6 personas en la calle al grito de Alá es el más grande, antes de ser detenido por los propios transeúntes. Pese a que el acusado reconoció que veía videos de propaganda del grupo Estado Islámico, la investigación no logró revelar ningún vínculo con la organización y se inclinó por la hipótesis de que actuó como un lobo solitario. Bueno, en el último día de la audiencia, este personaje, que no había pronunciado ninguna palabra desde el inicio del juicio, pidió finalmente perdón a las víctimas. Ese día acudió por primera vez con la barba afeitada al tribunal, señalaron los medios alemanes. Vamos a empezar en instantes con toda la crónica de lo ocurrido ayer en ruta interamericana, pero también hay que conocer qué pasa este viernes con las temperaturas. Sobre todo el fin de semana, Lorraine Quinto está lista para dárselo a conocer. Buenos días, Lorraine, bienvenida. Buenos días, compañeros. Sí, concluimos entonces esta semana conociendo también cómo se encontrará el clima, las temperaturas para el resto de esta jornada, pero también para el fin de semana. Amanecemos con una temperatura actual de 16 grados centígrados, cielos parcialmente nublados y las posibilidades de lluvia que se mantienen en un 0%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 6 de la mañana con 17 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 10 minutos. Tenemos que hablar también acerca de la fase lunar, una iluminación del 99.95%, una luna creciente. Muchos usuarios de redes sociales ya comparten entonces las imágenes de esta luna con la que amanecíamos desde el día de ayer. Vemos también la recomendación del día y es para toda la población la utilización de medicinas. Estamos en una temporada y en este mes es donde más cambios de temperaturas se pueden dar, por lo tanto somos mayor propensos para enfermedades respiratorias y digestivas, por lo tanto se le recomienda a todas las personas tener sus medicinas a la mano, tener especial precaución entonces para los cambios de temperaturas que podrían presentarse durante este mes de marzo. Son las 6 de la mañana con 6 minutos, de esta manera iniciamos entonces con la información del clima. Gracias, Lorraine. Y retomando la crónica, por supuesto, de lo ocurrido ayer y siguiendo muy de cerca, ya vamos camino también al hospital para saber cuál es el estado de las víctimas que entraron ayer con graves heridas y que poco a poco se van recuperando. Avanzamos con esta información y le presentamos la historia del día. Seis de la mañana con 6 minutos. Julio, buenos días. ¿Dónde estás ubicado? Y vamos a presentar la historia del día. Julio, te escuchamos. Efectivamente, compañero, nosotros nos encontramos ya a cercanías del Hospital Roosevelt sobre el Boulevard Liberación en búsqueda de más información acerca de esta tragedia sucedida ayer a horas del mediodía precisamente, con la cantidad de fallecidas y personas trasladadas tanto al Hospital Roosevelt como al Hospital Ix. La información que tenemos a continuación en la historia del día es precisamente un reporte y la crónica de todo lo que las autoridades a través de los bomberos han presentado y es lo que justamente le contamos en esta historia del día. Aparatoso accidente en cadena que se registra en el kilómetro 18.5 de la ruta interamericana, donde se ven involucrados 28 vehículos. Al lugar acuden 8 compañías de bomberos voluntarios quienes auxilian a 15 personas que resultan gravemente heridas. Luego de ser estabilizados fueron trasladados a la emergencia del Hospital del Seguro Social, así como Hospital Roosevelt. Lamentablemente en el lugar de este percance quedan 6 personas fallecidas. Hay 2 busitos de satélite de los cuales se extrajeron 6 personas fallecidas. Entre las personas fallecidas se encuentran 2 de sexo masculino, una niña, un niño y 2 de sexo femenino. Parte de la información que está esta mañana. ¿Y cómo está el tráfico a esta altura en este lugar, Julio? Efectivamente, Ricardo, se presenta ya una carga vehicular bastante alta. Hay distintos factores que generan esto y sin lugar a dudas el día de la semana y la fecha también son algunas de las causas por las cuales en este viernes tenemos que esperar que el tránsito, pues a diferencia de, o no en tanta diferencia de otros días, pero sí consideraremos una mayor cantidad de vehículos en distintos puntos principales de la ciudad capital. Lo que podemos ver ahora, como les indico, es el Boulevard Liberación. Ya a esta hora de la mañana el carril reversible en sentido contrario empieza a habilitarse y es por eso que ustedes ven una cola de vehículos que están por tomar esa misma ruta y es la que se encuentra del lado izquierdo de sus monitores.
Tenemos que comentar un accidente que sucedía hace apenas algunos minutos y es en carretera a El Salvador. Bueno, fuentes informan 2 kilometrajes distintos. Hablamos entre el kilómetro 24 y kilómetro 26 de carretera a El Salvador. Una persona ha fallecido tras la colisión de un vehículo en contra de un caballo. Efectivamente, por insólito que suene, es así como sucedía hace apenas algunos minutos. La persona ha quedado lamentablemente fallecida, iba conduciendo una motocicleta y justamente en este momento las autoridades se presentan ya en el punto para poder prestar atención. Le repito, kilómetro 26 de la ruta El Salvador, donde una persona que impacta, un motorista que impacta contra un caballo, queda fallecido en ese mismo punto. Por el momento es uno de los obstáculos más grandes que se presentan a esta hora de la mañana. Bueno, el paso vehicular en distintos ingresos a la ciudad sí está bastante cargado. Hablamos tanto de la ruta al Atlántico como ruta interamericana a esta hora de la mañana, pero también el ingreso a través del Puente El Caminero hacia la calzada San Juan. A mencionar información que, bueno, también nuestra compañera Dalia Santos estará ampliando, pero el ingreso a través de la Cuesta de Villalobos pues estará también realizándose algunas actividades por parte de la Policía Municipal de Tránsito, donde se estará regulando temas muy importantes como la velocidad. Obviamente es algo a lo cual se le estará prestando mucha más atención, si bien ya se le estaba prestando, pero a partir de ahora, para evitar también este tipo de situaciones en las calles. Por ahora nos estaremos movilizando hacia distintos puntos, principalmente hacia el Hospital Roosevelt, para poder tener más información acerca de las víctimas y también de los familiares que se encuentran desde ayer en ese mismo lugar. Pero vamos de vuelta al estudio y nos estaremos enlazando más adelante, Ricardo. Con 11 minutos, ya hay que seguir analizando estas imágenes que obviamente los especialistas en tema de tránsito deberán determinar. Hasta el momento, como decíamos, una de las causas se presume que sea el exceso de velocidad. Ahí es el momento que usted está observando la tragedia que se dio provocada por esta unidad de transporte pesado que impactó con al menos 27 automóviles que se encontraban en la ruta. Esto generó caos, temor, crisis nerviosa entre las personas que presenciaron cómo se conducía a toda velocidad y arrasaba con lo que se encontraba a su paso. Rodríguez Jerónimo, de 39 años, el piloto del tráiler que ocasionó la colisión múltiple en el kilómetro 18 de la ruta interamericana San Cristóbal Mixco, donde murieron 7 personas, afirmó que no tuvo problemas en los frenos ni viajaba a excesiva velocidad. Las imágenes dicen lo contrario. Habrá que ver qué reportan las autoridades. Por favor, miren esas imágenes y que no iba a un exceso de velocidad. El tema es el tema de los frenos. Los socorristas trasladaron a las personas afectadas al Hospital Roosevelt y a la emergencia del ICS con golpes, fracturas y otro tipo de heridas graves. Una de las personas heridas falleció cuando era intervenido quirúrgicamente en el ICS. El tránsito quedó interrumpido hacia la ciudad capital. Peritos del Ministerio Público recargaban evidencias para la investigación del caso. Pero esta es la imagen que ayer se volvió viral, porque es justamente la que todos los días a través de la cámara de Mixtra nos va mostrando lo que ocurre en este espacio, y ahí estamos viendo quién tuvo la culpa, cuál es la responsabilidad de la empresa del transporte. El piloto en este momento está, bueno, enfrentándose a la justicia, pero hay que hablar de los propietarios también de esta unidad, porque recordemos, esto ya había ocurrido hace poco más de un año en este lugar. Como le mencionábamos, esto ocurría alrededor de la 1 de la tarde, pero queremos compartir con ustedes también estas imágenes aéreas que muestran el caos vehicular ocasionado por este terrible accidente que ocurrió en el kilómetro 18 de la ruta interamericana. Aparentemente un tráiler perdió los frenos, ocasionando una múltiple colisión que involucró 27 vehículos, algunos microbuses y transporte pesado. Esta situación generó fuerte congestionamiento vehicular, principalmente hacia la ciudad de Guatemala, quedando completamente detenida esta área. Al lugar acudieron personal de la Policía de Tránsito, la Policía Nacional Civil, la Cruz Roja Guatemalteca y también bomberos voluntarios. Vea usted entonces estas imágenes de la tragedia que ocurría ayer entonces en la ruta interamericana. Bueno, obviamente se vivían escenas de mucho dolor, de mucho sufrimiento después de esta verdadera tragedia. Y vamos a ver cómo las personas se encontraban en ese lugar, obviamente porque muchas llegaron sabiendo que muchos familiares transitaban habitualmente por esa zona para ver lo que estaba ocurriendo. ¿Aquí se encuentra algún familiar? Sí, mi padre estaba en ese vehículo y su conductor. Yo soy el propietario del vehículo.
Ellos, exactamente de ese vehículo, correcto, el color Suzuki, naranja. color Corinto. Así es, ¿cómo se encuentra la salud de su padre? Pues yo vine hace como 2 horas y se tardaron 45 minutos, dicen que está en el Roosevelt, pero notificación de su estado no nos dan y no nos informaron realmente si está ahí. De momento no tenemos la seguridad. ¿Cuál es el nombre de su padre? Rodolfo Morales García. Nos vamos rápidamente con Pablo Morales, que es el responsable de Mixtra, que nos acompaña aquí en nuestro programa habitualmente para conocer más detalles de esta información. Pablo, buen día, bienvenido a Viva la Noticia. Primero, conocer algunos de los indicios, qué puede haber provocado esta verdadera tragedia. Vamos contigo mientras seguimos observando algunas de las tantas imágenes que ayer podíamos observar justamente de lo que ocurría. Adelante, te escuchamos. Gracias, claro que sí, muy buenos días. En nombre de la Municipalidad de Misco, una situación bastante lamentable el día de ayer. Por varias horas trabajó para poder movilizar los vehículos después de que el Ministerio Público realizara también los expertajes, y fue una tarde pues con bastante complicaciones, sobre todo por las pérdidas materiales lamentables que al día de hoy pues nosotros estamos bastante preocupados y que esperamos que poco a poco se hagan los esfuerzos para que no se vuelva a suceder. Indudablemente, a partir de ahora, ¿qué recaudos se toman? Muchos precisan este hecho lamentable. Debes recordar, Pablo, que ocurría en mayo del año pasado con un accidente similar que afortunadamente no dejó más que algunos heridos, pero de todas maneras sigue siendo un punto peligroso. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Qué pasó desde mayo del año pasado hasta ahora? Contanos, por favor, desde tu óptica. Efectivamente, pues se ha estado mejorando la señalización en el lugar. Al final, muchas personas hablan o creen que la infraestructura puede ser la causa, y recordemos de que en un incidente de tránsito la infraestructura solo representa un 5% de las causas o probabilidades de un incidente o hecho de tránsito. El 85% es provocado por lo que es el factor humano, y en este caso sí debiese de ser responsabilidad directa del conductor debido a que al final es el conductor el que tiene que estar responsable del automotor que en su momento él conduce, y esto pues se ve, repito. No sé si nos seguís escuchando. Quisiera saber si, entre las causas, obviamente la que se presume puede ser el exceso de velocidad. ¿Esto todavía no se ha terminado de determinar? A retomar el contacto con Pablo Morales, el responsable de Mixtra, que en instantes nos va a contar lo que está ocurriendo a esta hora. Pero claro, surge la petición puntual. Ayer el tema se transformaba en tendencia en redes sociales por parte de las autoridades de los lugares más transitados del país para que sí o sí exijan la verificación y controlen el estado en el que se encuentra el transporte que circula por estas calles. Nos ubicamos aún en el kilómetro 18 de la ruta interamericana, donde se produjo el aparatoso accidente, dejando como resultado 7 personas fallecidas, 19 heridos. Hasta este momento se han movilizado 5 vehículos, se ha coordinado grúas con la Policía Municipal de Tránsito, quienes están apoyando para el traslado de los mismos. Podemos captar a través de estas imágenes que el Ministerio Público aún se encuentra realizando las investigaciones pertinentes, así también como algunos familiares de los propietarios de los vehículos que han venido a identificarlos para ser trasladados al predio municipal mientras se realizan las investigaciones. Hasta este momento desconocemos la hora que podría quedar expedito el paso. Se va a trabajar durante toda la noche y madrugada de este viernes, tratando de poder agilizar, ya que hay varios artículos, así también como combustible que quedó derramado en este sector. Fueron un aproximado de 20 vehículos involucrados en este percance, en este accidente vial. Estaremos ampliando más información. Dependemos mucho de la investigación del Ministerio Público. Asimismo, va a ser un poco complicado movilizar el tráiler. Mientras tanto, el piloto de este tráiler se encuentra en el Hospital Roosevelt y está siendo custodiado por la Policía Nacional Civil. Así es de que estaremos ampliando más información durante esta noche, probablemente para mañana. Vamos recabando algunos de los testimonios que iban surgiendo después de esta tragedia, pero como decíamos, hay un pedido realmente
particular, un exhorto concreto para las autoridades para mayor control de las unidades de transporte. Primeramente queremos hacer el llamado a los empresarios, a los pilotos del transporte pesado que puedan revisar sus unidades. Sabemos que un problema mecánico puede suscitarse en cualquier momento, sin embargo, por parte de EMIXTRA, la Policía Municipal de Tránsito, estaría evaluando esta situación luego de que este sería el segundo accidente totalmente aparatoso. En la primera ocasión, que fue en el año 2017, no tuvimos ninguna persona fallecida. Sin embargo, en esta tenemos el saldo de 6 personas fallecidas, entre ellos 2 menores de edad, un niño y una niña. Pueden verificar el video, ya en Tránsito Misco está el video del percance. Sería bueno de que se tomaran pues por medio de las empresas de transporte pesado, pues las respectivas coordinaciones para revisar los frenos y darle mantenimiento a sus unidades, porque lamentamos estos trágicos accidentes, ¿verdad? Bueno, la información que en instantes vamos a seguir abordando, por supuesto, porque hay mucho más que decir, y nos trasladamos al lugar para ver cómo están los heridos que fueron y llegaron al Hospital Roosevelt. Mientras tanto, tenemos más información y siempre también en torno a este tema con Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Varios temas importantes para abordar esta mañana en la edición de Prensa Libre. Aparece aquí la pantalla y esto nos dice, en primer lugar, lo siguiente. Tragedia se pudo evitar. 7 muertos y 21 heridos por embestida de tráiler contra vehículos en Misco. Nadie logra ser magistrado sin patrocinio. Presidente del CAN señala vicios en postuladoras. Y Putin amenaza al mundo con supermisil. En el interior de Prensa Libre analizamos lo que sucedía ayer en Torre de Tribunales cuando se llevaba esta audiencia en torno al caso transurbano. Juez beneficia a 8 exministros de Colón. José Eduardo Cojulum envía a prisión a 5 sindicados y da al Ministerio Público 2 meses para investigar. En otras noticias importantes tenemos más información para compartir con ustedes y en este caso se habla de la corrupción que se impone al mérito. El presidente del CAN reconoce la necesidad de sanear el sistema de postulación para las cortes lejos de las romerías y la influencia de las mafias, parte de la información que también nos presenta esta mañana esta edición. Damos vuelta de página y tenemos que hablar de la visita de la embajadora ante la ONU de Estados Unidos a Guatemala. Haley apoya a la CICIG, pero pide no politizarse. Es así como concluye entonces la visita de 2 días en la que se reunió con sectores de la sociedad. Y damos otra vuelta de página para ver qué pasa en las portadas internacionales, como siempre. Sarita, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días también a todos nuestros televidentes, informándoles desde temprano lo que sucede en el plano internacional a través de las portadas que les presentamos a continuación. Iniciamos este recorrido colocando en pantalla el Clarín desde Argentina como nuestra portada latinoamericana para hoy. Noticia principal, tema del día, la agenda parlamentaria para este año. Macri confirmó el debate por el aborto y dijo que en la economía lo peor ya pasó. En otras noticias importantes, Vidal cruzó duro a los docentes y hoy los gremios definen si van al paro en el país. Y en la fotografía central, con el fusil en una iglesia y una corona de balas. Bendecir la violencia es el titular y comentan lo siguiente, miembros de la Iglesia de la Unificación de una polémica ceremonia en Pensilvania. Continuamos con este recorrido y tenemos ahora en pantalla El País desde España como nuestra portada del mundo. Una de las noticias principales, Putin se declara en posesión de un arsenal invencible. El presidente ruso dice tener armas que evitan el escudo antimisiles de Estados Unidos. Además, en noticias de España, Puigdemont renuncia y da el relevo a Sánchez, otro inelegible. El expresidente dirigirá en Bruselas un órgano de la supuesta república. Además, en la fotografía central, redes rusas a favor de la ultraderecha en Italia. Y finalizamos rápidamente colocando el diario de hoy desde El Salvador, portada centroamericana para este día. Noticia principal, seguridad y paquetes listos para la jornada electoral. El suministro de energía eléctrica también está garantizando y según la empresa AES, pues esto no dará ningún problema. Además, en otras noticias internacionales se puede observar que las nevadas en Europa causan varias muertes y la fotografía central como Pedro por su casa, esto indicando la falta de seguridad entre la frontera de El Salvador y de Honduras. Finalizamos así este recorrido, 6:23 de la mañana, continuamos con más en Viva la Noticia. Y ahora vamos a saludar a Dalia Santos. Hoy adelantamos el tránsito, aunque hemos ya hablado de las cámaras y el tema central ha sido el accidente de ayer, para ver qué está pasando muy temprano. Importante conocer lo que sucede esta jornada. Dalia, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Dalia?
Muy buenos días, compañeros, gusto saludarle, un saludo a los televidentes. Definitivamente el tema de este hecho de tránsito que se ha venido recalcando a través de Viva la Noticia tiene pues realmente conmocionada a toda Guatemala. Los hechos de tránsito se ha informado que se han convertido en la segunda causa de muertes violentas en nuestro país. Lamentablemente el 80% de estos incidentes pues viene a relacionar la responsabilidad que tiene el factor humano. Pudimos observar algunos indicios donde se pueden mezclar ciertos factores, como por ejemplo la velocidad, la falta de revisión técnica vehicular y otros temas que más adelante a través de Viva la Noticia, por supuesto, le estaremos compartiendo. Pero vamos a conocer qué es lo que sucede con el tránsito vehicular y cabe recalcar también que dentro de la información del tránsito se están realizando acciones operativas. Hemos venido informando durante la semana que continuamos verificando que el transporte pesado respete el horario de restricción establecido en la jurisdicción de Villanueva, como también que se respete en su momento pues también las vías públicas donde puede ingresar y donde no el transporte pesado. También quiero iniciar mi reporte de tránsito ampliando lo que nos informaba Julio de León respecto a las acciones operativas que realizará la PMT de Villanueva en la bajada de Villalobos. Hay señalización de 40 kilómetros por hora para todo tipo de vehículo, no específicamente para el transporte pesado, pero en este sector se va a sancionar a quien no cumpla con los 40 kilómetros por hora en la bajada de Villalobos, así que no es un secreto que habrán radares de velocidad que medirán pues en qué momento usted estará circulando en el área a excesiva velocidad. Vamos a observar lo que sucede en el área de Ciudad Real, donde reportan fuerte carga vehicular. Son los primeros días del mes. Esto definitivamente hace que se incremente la circulación de tránsito. También tome en cuenta que iniciamos pues ya el fin de semana y esto también hace que muchos guatemaltecos estén realizando algunas diligencias bancarias o incluso compras de fin de semana, y esto hace que muchas personas pues utilicen su vehículo, y hemos estado recibiendo información de los agentes de la PMT de que en este momento se tiene mayor circulación de tránsito en sectores de Ciudad Real como en la ruta al Pacífico, que ya eso de las 5 de la mañana se reportaba la fila de vehículos cerca del kilómetro 18, conexión de Amatitlán hacia Villanueva. Ahora vemos el sector del Búcaro hacia el Mezquital, que regularmente es una vía alterna, pero hemos notado que tiene un incremento de tránsito por ser una vía directa del sector de Villanueva de la zona 5 hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Si usted observa, el tránsito es lento porque se tiene poca distancia entre vehículos. Eso nos marca que la velocidad puede ser de 10 a 15 kilómetros por hora. Y vemos el ingreso del carril reversible que se habilita a las 4:45 de la mañana, esto en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico. En este recorrido ya se tiene la primera novedad registrada, un tráiler averiado sobre el carril derecho en la subida de Villalobos. Este tráiler presentó fallas mecánicas y ha sido movilizado de la vía, pero cuando surgen este tipo de obstáculos generan fuerte impacto en el tránsito vehicular. Pero les reporto que ya la PMT de Villanueva coordinó una grúa especial para movilizarlo, ya que este vehículo de transporte pesado estaba trasladando pues un contenedor cargado, y esto dificulta aún más la maniobra de retiro de este tipo de obstáculos en la vía pública. Observamos pues el panorama vehicular en ese sector. Ahora vemos también lo que sucede en el puente La Prosperidad. Regularmente en este punto de ingreso, que es Boulevard El Frutal, hay señalización en las afueras de residencias ubicadas en la zona 5 de Villanueva. Los conos que se ubican en ese sector es para orientar a los conductores, así que recomendamos a todos los usuarios que por favor respeten esta señalización, respeten los conos, que son las señales circunstanciales que los agentes pues ubican en el lugar, y tomen en cuenta que por no respetar las señales de tránsito podría tener una sanción de 1,000 quetzales, así que es recomendable pues respetar estas disposiciones que nuestras autoridades realizan para mantener un tránsito ordenado y definitivamente pues para evitar mayor congestionamiento. También la PMT de Villanueva ha reportado en este momento que supervisa del kilómetro 26 hacia el sector del túnel, que es el kilómetro 17, porque hay denuncias de usuarios que están transitando vehículos del transporte pesado dentro del horario de restricción. Y voy a finalizar mi reporte de tránsito dejándoles imágenes del cierre vehicular que se realiza en el sector del Búcaro hacia el Mezquital y Senma. Acá hay trabajos en vía pública y se ha cerrado con cinta amarilla y hay prohibición de paso. Esto generará congestionamiento a partir de las 7 en punto, incluso a las personas que se dirigen hacia el Mezquital y Senma, así que tomen en cuenta estos trabajos en vía pública, acciones operativas que se están realizando, y por supuesto yo más adelante a través de Viva la Noticia estaré actualizando el reporte de tránsito para que usted tome en cuenta cómo se mantiene el panorama vehicular en esos sectores, pero no vamos a dejarle de informar lo que sucede en la salida del Senma, que es la 49 calle Calzada Raúl Aguilar Batres, la incorporación hacia el carril auxiliar que se conduce hacia la colonia Reformita, zona 12 de la ciudad capital. Acá es importante que usted conozca que existen coordinaciones,
PMT Villanueva, PMT Ciudad de Guatemala, para recibir todo el tránsito del sector sur y que pueda ser distribuido a distintos puntos de la ciudad capital. Aquí vemos el área de Prados de Villahermosa. Este es un punto bastante importante, tomando en cuenta que es la salida de Villahermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, como también lo que está movilizándose del área de Villanueva. En Prados de Villahermosa, al momento que se activan los carriles reversibles, se logra movilizar 3 carriles de vehículos hacia la ciudad capital, y esto viene a favorecer que durante los 20 minutos que regularmente se habilitan estos carriles reversibles, pues se ha llevado una gran cantidad de vehículos hacia la 53 calle de la avenida Petapa, ingresando hacia el área de la zona 21 o incluso para los que se dirigen a la Universidad de San Carlos. Y aquí pues les dejo una imagen de las acciones operativas que ha realizado la PMT de Villanueva. Incluso estas acciones operativas se realizan durante la mañana, durante la noche y en horas en que ya transita el transporte pesado. Vemos que un agente de PMT Villanueva pues está elaborando una sanción. Regularmente a los pilotos del transporte pesado se les sancionan con multas de 500 quetzales por no respetar el horario de restricción. Se les sanciona incluso por no utilizar el equipamiento básico para su vehículo. Así que estas acciones operativas continuarán. Iniciamos el mes de la Semana Mayor y esto hace que se fortalezcan los operativos en carretera y, por supuesto, la verificación de cómo usted se conduce en la vía pública. Así que la información, que tenga excelente viernes. Más adelante vengo con mi reporte de tránsito. Gracias, Dalia. Teníamos que ir anticipando lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, pero hay muchas otras noticias cuando regresemos de la pausa. Hacemos una pequeña, pausa comercial, pero regresamos con más. Al volver, otros temas importantes: tragedia vial en Misco. Todos los detalles, más de la crónica de lo ocurrido ayer. Y entre otros temas, el expresidente Álvaro Colom y exfuncionarios de gobierno quedan ligados a proceso por el caso transurbano. Gracias.